Hoy vamos a examinar un libro que ha caído como una bomba en la memoria colectiva de España. Se trata de Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I, escritas desde su retiro en Abu Dhabi. Según él, el objetivo es recuperar su historia, una que siente que le han robado. Pero lo que tenemos aquí no es solo el libro, sino un análisis crítico que lo desmonta pieza a pieza. Así que nuestra misión hoy no es una simple reseña, sino adentrarnos en la enorme controversia que ha generado. La pregunta que lo sobrevuela todo es, ¿estamos ante un verdadero intento de reconciliación o ante el último intento de reescribir la historia a su favor? Precisamente. Y el análisis que vamos a desgranar no deja lugar a dudas en su conclusión. Sostiene que este libro no es un mea culpa, ni mucho menos un acto de arrepentimiento. Lo define, y creo que la cita es muy potente, como un mecanismo de defensa narcisista. La tesis de este documento crítico es que las memorias son el último gran esfuerzo por reconstruir el mito juancarlista, un mito que ya se había derrumbado. Lo que haremos es contrastar su relato con lo que dicen los historiadores, los sumarios judiciales y la hemeroteca. Es casi un trabajo forense. Vale, pues empecemos por el principio, porque el libro arranca fuerte. Uno de los puntos más polémicos que a mucha gente le ha resultado casi ofensivo es su relación con Franco. Juan Carlos no se corta al describir su vínculo con el dictador. Habla de ternura y de un respeto reverencial. Cuesta incluso leerlo sin que te dé un escalofrío. Es que no es una anécdota sin más. Es toda una declaración de intenciones y la base de su revisionismo. El análisis subraya que, al admitir esa conexión afectiva, está dinamitando el relato oficial de la transición, esa idea de que fue una ruptura total y limpia con la dictadura. Lo que confirma es una continuidad, no solo institucional, sino también emocional e ideológica. Es un reconocimiento que cambia el marco por completo. Y para rematarlo, le atribuye a Franco una frase que suena a guión de película. Yo no puedo hacerlo, usted hará la apertura. O sea que no solo le tenía afecto, sino que lo presenta como el ideólogo secreto de la democracia española. Es una vuelta de tuerca increíble. Lo fascinante aquí es el doble objetivo de esa frase. Por un lado, blanquea la figura del dictador y la naturaleza del régimen. Por otro, y esto es clave, refuerza la legitimidad de su propia corona, que no debemos olvidar que le fue otorgada directamente por Franco. Su poder emana de él. Esta narrativa choca frontalmente con la visión de historiadores de prestigio como Paul Preston, a quien el análisis cita extensamente. Preston describe al joven Juan Carlos no como un delfín convencido, sino como un rehén del régimen, una pieza que Franco movía en su tablero para asegurar la supervivencia de su sistema bajo una nueva fachada. Entonces, según esta visión crítica, ¿la democracia no era el objetivo final? Exacto. La conclusión de mi análisis es demoledora en este punto. Para el monarca, la democracia no fue un fin ético, un ideal por el que luchar, sino el único medio viable para que la monarquía, su monarquía, sobreviviera y se legitimara ante el mundo. Fue un cálculo pragmático, no una convicción profunda. Si esa es la base, el siguiente capítulo es casi una consecuencia lógica. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Vámonos al golpe de Estado del 23F. En sus memorias, Juan Carlos fragmenta el suceso y lanza una tesis muy particular. Dice que no hubo un golpe sino 3 golpes, el de Tejero, el del general Armada y el de los políticos franquistas. Al dividirlo, él queda en el centro, como una víctima de múltiples traiciones. Es una estrategia narrativa muy astuta. Se posiciona como el único punto estable en medio del caos, traicionado por todos, incluido su antiguo mentor, Alfonso Armada, pero es aquí donde el análisis que manejamos saca la artillería pesada de la historiografía crítica para desmontar esa versión. Y se centra en un concepto clave que el libro ignora: la solución armada. Espera, refresquemos qué era exactamente la solución armada, porque es fundamental para entender esto. Era un plan que llevaba meses gestándose para crear un gobierno de concentración nacional, presidido por el propio general Armada. La idea era desplazar a Adolfo Suárez, que para 1981 se había convertido en una figura muy incómoda para los poderes económicos, para el ejército y, según sugieren muchos historiadores, también para el propio rey. Lo crucial es que este gobierno de salvación nacional contaba con el visto bueno tácito de parte de la clase política. No era un golpe de 4 ultras aislados. Un momento. ¿Me estás diciendo que la interpretación del análisis es que esta operación no era completamente desconocida en el Palacio de la Zarzuela? Porque eso cambia por completo la figura del rey como héroe de la democracia que estudiamos en el colegio.
La interpretación del análisis, basada en numerosas investigaciones, es que no solo no era desconocida, sino que era una maniobra tolerada e incluso vista con ciertos buenos ojos en el entorno del rey. No se percibía como un ataque a la corona, sino como un golpe de timón necesario para reconducir la deriva del país. El plan se descontrola cuando Tejero, con su entrada violenta en el Congreso, radicaliza la situación. Tejero no quería un gobierno con socialistas y comunistas, él quería un gobierno puramente militar. Y es ahí cuando el rey interviene. Precisamente. Su famoso discurso televisado, que tardó horas en llegar, solo se produce cuando queda claro que la solución armada ha fracasado por la intransigencia de Tejero. En ese momento, la corona está en peligro real y el rey se ve obligado a actuar para salvar la institución y a sí mismo, no por una defensa abstracta de la democracia, sino por pura supervivencia. ¿Y qué pasa con el famoso silencio de 7 horas? En el libro lo justifica diciendo que necesitaba ese tiempo para llamar uno por uno a los capitanes generales y asegurarse su lealtad. A primera vista, suena hasta plausible. ¿Qué es lo que no encaja en esa versión? Lo que no encaja, según el análisis, es que varias fuentes confirman que las lealtades clave estaban aseguradas mucho antes. La interpretación más cínica que recoge el documento es que esas 7 horas fueron un tiempo de espera, un compás para calibrar si la operación de Armada tenía alguna posibilidad de éxito. Cuando fue evidente que el plan blando había colapsado y que el golpe duro de Tejero no tenía apoyos suficientes, entonces y solo entonces actuó con contundencia. De ahí la metáfora que utiliza el análisis, que es brutal. El rey actuó como un bombero pirómano. Como el único capaz de apagarlo. Exacto, apagando un fuego que su propio entorno había contribuido a encender con el descontento manifiesto hacia Suárez y la confianza depositada en figuras como Armada. Es un cambio de paradigma total sobre la figura del rey en ese día histórico. Este intento de reescribir la historia política es fascinante, pero donde el análisis se vuelve, si cabe, más implacable es cuando aborda el dinero. Porque aquí ya no hablamos de interpretaciones o silencios, sino de transferencias bancarias y fundaciones en paraísos fiscales. Empecemos por la pieza más grande, los 100 millones de dólares de Arabia Saudí. En el libro el relato es casi conmovedor. Lo describe como un acto de generosidad de una monarquía hermana hacia otra. Admite que fue un grave error aceptarlo, pero lo justifica diciendo que era para asegurar su retiro. Error de 100 millones. Suena una justificación un poco débil. ¿Cómo encaja esto en la idea de reconciliación que da título al libro? Porque parece todo lo contrario a la transparencia. Desde luego. El análisis es demoledor con este eufemismo. Lo primero que hace es señalar una coincidencia temporal que el libro, obviamente, omite. La transferencia se produce en el marco de la adjudicación del contrato del AVE a la Meca, a un consorcio de empresas españolas, una operación de miles de millones. La investigación del fiscal suizo Yves Bertosa, citada en el documento, es la que destapa todo el entramado. O sea, que no fue un simple regalo entre amigos. El fiscal suizo fue muy claro. El dinero se movió a través de la Fundación Lucum, una estructura creada en Panamá que Bertosa calificó de sociedad pantalla clásica diseñada para ocultar el origen y el verdadero propósito del dinero. Entonces, la pregunta que plantea el análisis no es si fue un error, sino si fue un posible cohecho, una comisión. Y aquí hay un matiz fundamental que el libro pasa por alto. Los casos judiciales en su contra no se archivaron porque se demostrara su inocencia, sino por barreras legales. Concretamente, la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado y la prescripción de los delitos. Es un tecnicismo legal, no una absolución moral. Entendido. Luego está el caso de la Fundación Zagata, la que gestionaba su primo, Álvaro de Orleans. El libro la presenta como una especie de hucha familiar, una ayuda de su primo para pagar vuelos privados y otros gastos, casi como si le pasara una paga. De nuevo, el lenguaje busca minimizar la gravedad del asunto. El análisis la define de una forma muy distinta. Una estructura financiera opaca, cuyo principal objetivo era ocultar parte de su patrimonio a la Hacienda española y financiar un tren de vida absolutamente desorbitado sin dejar rastro. El modus operandi, con testaferros profesionales, era sofisticado. Y la prueba definitiva de que no era una simple ayuda familiar es que él mismo tuvo que presentar varias regularizaciones fiscales por valor de millones de euros para evitar el delito fiscal.
Esa regularización es una confesión implícita de que existían fondos ocultos. Y claro, en toda esta trama financiera aparece una figura clave, Corina Larsen. En el libro la despacha como un error del que se arrepiente amargamente. Y una relación particular, un intento de reducirlo todo a un plano sentimental. Sí, pero el análisis vuelve a poner el foco en el dinero. Sostiene que Corina no fue solo un avante, sino que funcionó como testaferro. Fue una pieza clave en el entramado. La famosa transferencia de 65 millones de euros que él le hizo no se interpreta como un regalo por amor, como se intentó vender al principio, sino como una maniobra de ocultación financiera. El momento es sospechoso. Se produce justo cuando las leyes contra el blanqueo en Suiza se estaban endureciendo y había que mover ese dinero de la Fundación Lucum para que no fuera rastreado hasta él. Y de nuevo, el libro omite partes importantes de esa historia. Omite lo más turbio. No dice nada de las posteriores demandas por acoso que ella interpuso contra él en los tribunales de Londres, ni del presunto uso de los servicios de inteligencia españoles, el CNI, para presionarla y amenazarla cuando la relación se rompió. Esa parte del relato, la del acoso y el uso de recursos del Estado para fines privados, desaparece por completo. Es un ejemplo perfecto de lo que el análisis llama una elipsis moral. Después de ver cómo reinterpreta la historia y las finanzas, uno se pregunta por el hombre detrás del mito. ¿Qué perfil psicológico emerge de este análisis crítico de las memorias? El documento usa términos muy duros como narcisismo defensivo y victimismo crónico. Es un perfil psicológico desolador, la verdad. Según el análisis, se construye a sí mismo como una figura casi mesiánica, un mártir que se ha sacrificado por España y a quien España ha pagado mal. Cita frases del propio libro como «me doy cuenta de que nunca he sido libre», que revelan esa autopercepción. Este narcisismo se traduce en una incapacidad total para la autocrítica o para empatizar con el daño causado. Su dolor es el único que existe. Y esto se ve en cómo habla de su propia familia, ¿no? Trata como meros instrumentos de su relato. A la reina Sofía, por ejemplo, la elogia como una gran profesional. Lo de profesional es de una frialdad que congela. No valora a su compañera de vida, sino a una empleada leal a la corona, o sea, a él. A su hijo, Felipe VI, le lanza un reproche velado por su frialdad, por haber cumplido con su deber institucional de apartarle para salvar la monarquía. Lo ve como una traición personal, no como un acto de Estado. Y a la reina Leticia la usa directamente como chivo expiatorio de los problemas familiares. Es un manual de proyección de la culpa. Hay un pasaje y el análisis destaca y que es especialmente escalofriante. El relato de la muerte accidental de su hermano Alfonso cuando eran adolescentes. La versión que da en el libro es que la bala rebotó y le alcanzó. Exacto. El análisis se detiene en esa construcción gramatical porque es muy reveladora. No dice «se me escapó un tiro», ni siquiera «el arma se disparó». Dice «la bala rebotó». Es lo que en psicología se conoce como un mecanismo de disociación. Le otorga voluntad propia al objeto inanimado, a la bala, eliminando así su propia agencia, su responsabilidad en la tragedia. Es una forma de construir un relato que le permita evadir una culpa que probablemente ha sido insoportable durante toda su vida. Esa frase dice más del hombre que capítulos enteros. Y ya desde un punto de vista puramente formal, como libro, ¿qué valoración hace el análisis? Lo califica, sin ningún tipo de miramiento, como una hagiografía disfrazada. Recuerda que no está escrito por él, sino por la periodista francesa Laurence Debrey, a la que describe como una biógrafa fascinada y acrítica con el personaje. El estilo, dice la crítica, se siente artificial. Va del melodrama, más propio de una telenovela, a una solemnidad impostada, pero carece de lo más importante en unas memorias, la autenticidad. Pero, como decíamos antes, lo más revelador no es lo que cuenta, sino lo que calla. Salta por encima de los nombres clave, de los detalles sórdidos, de las cuentas en Suiza, para aterrizar siempre en el colchón de su propio victimismo. Entonces, para ir cerrando, la conclusión principal de este análisis crítico es que el propio título, Reconciliación, es una gran paradoja. No busca reconciliarse con la España de hoy, una sociedad que exige transparencia. Exactamente. El análisis concluye que busca reconciliarse con una España que ya no existe. La España del pasado, que miraba para otro lado y toleraba sus excesos a cambio de la estabilidad que él representaba. El libro, en lugar de limpiar su imagen, la fija para siempre en su contradicción final, la de un hombre que tuvo la astucia política para pilotar una transición compleja,
pero que fue absolutamente incapaz de aplicar la más mínima ética a su conducta privada y financiera. Es el retrato de un hombre que, queriendo asegurar su lugar en la historia como el salvador de la democracia, podría ser recordado justo por lo contrario, como el símbolo de cómo el poder sin control ni rendición de cuentas corrompe de forma inevitable. Esa es la tesis final del análisis. Este libro es el testamento de un mito que se ha devorado a sí mismo. Juan Carlos intenta escribir su propio epitafio, pero la historia, que ya no se escribe solo en los despachos, sino con datos, con investigaciones judiciales y con la memoria crítica de una sociedad desencantada, parece que ya ha dictado un veredicto. Y ninguna memoria autocomplaciente puede cambiar eso. Lo cual nos deja con una última reflexión. El análisis sugiere que cuando el relato personal de una figura histórica choca tan frontalmente con los hechos documentados, no solo se desmorona un legado, sino que nos obliga a todos a cuestionar la propia naturaleza de la memoria histórica. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿a quién le pertenece realmente la historia? ¿A quién la vive o a quién la padece?